Empezar a grabar. No sé qué pasa. Ahí está grabando. Ahí Ok. está. Listo, profesor. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Este intercambio pues ha sido realmente muy fructífero para nosotros también en el Tecnológico de Antioquia. Nosotros ya terminamos el calendario académico. Nuestro calendario inicia un poco antes del de ustedes y terminamos hace más o menos unos 20 días. Nuestros estudiantes quedaron muy agradecidos con la intervención tuya en la clase y creo que este intercambio realmente enriquece mucho pues la formación de todos, pero sobre todo nos permite encontrar puntos en común en estas realidades latinoamericanas que están muy agitadas, además como lo conversábamos también en algún momento. Como lo dice Jorge, nuestro contexto colombiano pues ha estado atravesado por la violencia y es una violencia que continúa, digamos, casi que reproduciéndose generacionalmente. Entonces, pues parte de las reflexiones de las cuales nos ocupamos muchos profesores aquí en Colombia tienen que ver justamente con esa situación de violencia. Eh, Particularmente en este tema pues que me convoca al cual me invitaba el profesor Jorge, yo le propuse hacer una intervención justamente sobre el tema de memoria y de estéticas de la violencia, que ha sido como una de las formas a través de las cuales se ha tratado pues como tramitar tanto horror, digamos, de la guerra y de la violencia colombiana, pues que tiene muchas particularidades. Entonces es un poco pues como en ese sentido que yo quisiera compartir esta intervención de hoy. Y para eso pues voy a compartirles como parte de lo que ha sido un recorrido en la tesis mía de doctorado que se refiere justamente pues como a ese tema de las estéticas de la violencia. En ese sentido, digamos que me parece importante tratar de poner un cierto contexto histórico. El profesor Jorge ya mencionaba un hito que es muy importante para nosotros, que es precisamente el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era pues un líder político mm, de izquierda que tenía pues digamos muy seguramente ganadas las elecciones presidenciales en el año 48 cuando fue asesinado. Entonces, parte del proceso de violencia que se desencadena posterior a su muerte, una violencia muy atroz, que en algunos casos se denominó violencia bipartidista, pero creo que fue una mala denominación de todas formas, pues fue una época, digamos, un par de décadas teñidas por una violencia de prácticas muy atroces y algunos investigadores, historiadores, antropólogos se dedicaron a recoger parte de lo que fue esa experiencia eh, en campo y entonces hacer pues un ejercicio, digamos, etnográfico profundo de lo que eran esas prácticas de violencia. Ese contexto en particular, esas narrativas que, que han recogido los historiadores, va a ser como mi punto de partida, un poco para presentarles a ustedes como eh, ciertas prácticas de estas que ocurrieron en la década fundamentalmente del 50 y parte del 60, y de alguna manera para tratar de demostrar como unas secuelas que fueron incrustándose como en lo profundo de la cultura y también en los distintos ciclos de violencia por los que ha atravesado el país. También me parece pues importante allí, ya posteriormente, presentarles como algunas estadísticas ya más recientes sobre el fenómeno de la violencia, sobre todo en la población infantil y juvenil, y luego sí ver algunos ejemplos de artistas colombianos que han intentado poner en sus obras, que han intentado plasmar parte de lo que ha sido pues como todo este ejercicio de violencia, pero también digamos de sublimación de la misma violencia. En relación pues con esto último, voy a tomar particularmente la obra de Fernando Botero, que seguramente es conocido por ustedes.
de un fotógrafo que es Jesús Abad Colorado, que hace poco sacó un documental que incluso estuvo en Netflix, que se titula El Testigo, y de otro fotógrafo, Juan Manuel Echavarría, que trabajó al menos hasta hace un tiempo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que hoy ha dado pues un viraje, sobre todo por el gobierno actual que tenemos. Pues eso es un gobierno de derecha que ha intentado de alguna manera como frenar los procesos de memoria que venían pues adelantándose en el centro. Entonces ese básicamente pues es el recorrido que les propongo. Ahora bien, como también me interesaba como mostrar parte de lo que ha sido la relación pues entre memoria y exclusión, em, digamos que yo me he concentrado fundamentalmente en mostrar cómo particularmente la violencia en Colombia se ha desencadenado sobre niños y jóvenes, pero también particularmente esto ha quedado, digamos, muy silenciado. Es decir, no son muchos el material que hay sobre estas prácticas de violencia que particularmente recaen sobre niños y jóvenes y que también vemos, justamente según las estadísticas o lo que apuntan las estadísticas, que parece reciclarse de otra forma. Es decir, en la época actual esa violencia dirigida a niños y jóvenes, no toda ella está inserta en el marco del conflicto armado, que sigue siendo muy agudo, sino que sobre todo comienza a verse en escenarios más cotidianos, digamos en los escenarios de la vida cotidiana, de la vida del barrio, de la vida familiar, pero que muestra una relación cultural con las prácticas de violencia armada. Entonces, es por eso que la exposición, pues, la voy a concentrar sobre todo en esa violencia que particularmente recae sobre los niños y en esos elementos historiográficos que nos permiten como ubicar esas líneas de relación. Em, Voy a compartir la pantalla. Estoy aquí mirando en el menú. Creo Hay que es una, este que dice acceder, acceder. Ah, es la flechita. Ah, sí, listo. un cuadrado con una flechita, Ujú. tú lo aprietas Era lo que- y Listo. a la izquierda pues, va a estar tu pantalla, abajo. Gracias. Listo. Solo voy a compartir como algunas imágenes. No sé si ya tienen mi Sí, pantalla ya ahí allí. están visibles. Ah, bueno. Particularmente quería poner pues esta imagen de Portinari de 1944 que titula El niño muerto y la traigo sobre todo porque el trabajo titulado La violencia en Colombia, que es de tres autores muy importantes para nosotros, que es Guzmán, Umaña Luna y Falsborda, en su texto pues evocan esta imagen y según ellos esta imagen condensaría parte de lo que es el horror de esa época que se ha llamado la violencia con mayúscula en Colombia. Básicamente pues comprende la década del 50. Pues ustedes pueden ver aquí en la imagen pues una familia digamos como devastada diríamos que además está cargando justamente el cadáver de un niño. Y los historiadores, pues, hablan de esta imagen o se refieren a ella fundamentalmente porque dicen o afirman que en Colombia todos somos hijos de la guerra. Y esto, pues, esta afirmación que introducen estos autores, que en un libro que fue publicado en la década del 60, pues muestra al día de hoy, es decir, 5 décadas después, que esto continúa pues siendo una realidad para nosotros. Mm, Eso entonces quería como compartirlo como punto de partida eh, y voy a ver si ya salí de la pantalla, creo, sí. Bueno, eh, sí, cierto, ya salí de la pantalla Sí, compartida. ya salió a la Ah, pantalla ok. Sí, compartida. Perfecto. Entonces, voy a remitirme como a algunos datos en principio de estos autores que mencionaba, de este texto de la violencia en Colombia, un poco para mostrar cómo esa violencia política
ha recaído particularmente sobre esos cuerpos infantiles también. Entonces, básicamente, aquí voy a recoger como unas notas de su trabajo. Y si tomáramos dos extremos temporales del conflicto armado colombiano, uno podría entonces demostrar o podría observar que las prácticas de violencia contra los cuerpos infantiles se han mantenido a lo largo del tiempo. Y de acuerdo con los estudios disponibles sobre el conflicto armado en Bueno, disculpa una Colombia, duda. sí, ¿A qué se le vendría considerando violencia como tal? claro. Al menos desde el análisis que hacen los historiadores, ellos hablan de una violencia con mayúscula a ese periodo de violencia sociopolítica que se desencadenó justamente después del asesinato de Gaitán y que algunos la denominaron violencia bipartidista porque este líder pues pertenecía al Partido Liberal, que era uno de los dos partidos más importantes, y estaba pues digamos en cierta contradicción con el Partido Conservador. Pero pues básicamente en este caso específico los autores se refieren a la violencia con mayúscula, a ese conflicto armado y sociopolítico que se desencadena después de este hito histórico, digamos. Entonces, de acuerdo con esos estudios que traen estos historiadores que he mencionado, pues allí también hay algunos antropólogos. Guzmán era, de hecho, un cura. Y, digamos, eso en un extremo, porque ellos historizan esa década del 50. Y hay otros informes que son muy importantes para nosotros, que son los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, que inician en el año 2013 con un informe que se titula Basta ya. Este informe que está pues como en el otro extremo o en el extremo más reciente de esta historia de violencia sociopolítica, eh, muestra algunos elementos pues en común, algunas líneas que permiten observar esas prácticas sistemáticas de violencia particularmente contra niños y jóvenes. Mm, Los dos, lo interesante, digamos, de estos dos trabajos que menciono es que en ambos casos el conflicto armado se reconstruye a partir de una perspectiva territorial y narrativa, tratando pues de recoger y consignar las voces de los sobrevivientes. Y, en el informe de Basta Ya, que es el más reciente, el de 2013, digamos que hay otra serie, o esto comprende pues una colección, una serie de informes auxiliares que se concentran en asuntos específicos. Menciono estos para que quien se interese pueda consultarlos. Hay uno del 2017 que se titula Una guerra sin edad y es un trabajo que se dedica a mostrar particularmente cómo se han manifestado estas prácticas de violencia armada contra los niños y los jóvenes. Eh, entonces, este informe básicamente se va a concentrar en eso. Y hay otro que se titula Una guerra inscrita en el cuerpo, también del 2017, que muestra particularmente las prácticas de violencia armada asociadas a las prácticas de violencia sexual y la forma también en la que se ha dirigido a poblaciones específicas, especialmente niños y jóvenes. Entonces, en ese sentido, digamos, cuando uno observa estos informes y los contrasta también con los trabajos de la década del 60 y 50 sobre la violencia, pues se da cuenta de que hay unos patrones de violencia que persisten a lo largo de la guerra colombiana. Eh, Miremos, voy después como a ir un poco más atrás para mostrar entonces cómo esto venía ocurriendo incluso desde antes del asesinato de Gaitán. Eh, Básicamente hubo otro hito histórico muy importante para nosotros que fue la llamada masacre de las Bananeras en 1928 y Gaitán fue uno de los investigadores de esa llamada masacre de las Bananeras. Esta masacre de las Bananeras fue cometida por el ejército colombiano pues contra la población civil, pero en defensa básicamente de una multinacional, la llamada United Fruit Company, que se encargaba pues de la exportación fundamentalmente de banano
Entonces, ahí hay un hito muy interesante que comienza a mostrar cómo desde 1928, pues hay una violencia que particularmente se ha dirigido contra la población civil en defensa sobre todo de intereses económicos multinacionales. Entonces, esos intereses pues, del capital muestran, digamos, cómo los gobiernos de turno que buscaban pues, mantener el statu quo desprotegieron a la población civil y cómo también ese proceso, digamos, fue muy reforzado ideológicamente por una aparente confrontación entre liberales y conservadores, que como lo va a mostrar luego Gaitán, digamos, no se trataba realmente de una contradicción entre el pueblo liberal y conservador, sino pues más bien en una disputa de las élites políticas por el poder. En todo caso, esa identidad que se construye desde los partidos políticos, pues de alguna manera va como a reforzar esas formas de identidad colectiva, que también va a ir generando como formas de exclusión y odio hacia los contradictores políticos, o al menos entonces hacia aquellos que hacen parte de otro partido. En ese marco entonces se van a ir configurando como una serie de condiciones materiales, pero también simbólicas, que van a culminar entonces luego sí con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y con el estallido de la violencia bipartidista. Es importante también mostrar que antes de ese asesinato de Gaitán en el 48, según también lo han recogido algunos historiadores, en la década del 40 ya venía ejecutándose un genocidio, digamos, soterrado, que era pues agenciado por los gobiernos de turno, que eran conservadores, y que iba acompañada de una serie de ejecuciones extrajudiciales, operada por la policía, que en este caso se conocía como Policía Chulavita, y que además era reforzada ideológicamente por algunos sacerdotes en diferentes regiones del país. Entonces, desde luego, como Jorge Eliezer Gaitán, pues era un político de izquierda que representaba los intereses de las clases populares, su asesinato desencadena una violencia que culmina ya con la vía armada de algunos liberales radicales, quienes constituyeron las primeras guerrillas denominadas guerrillas de autodefensa. A partir de ese momento entonces el terror de Estado, sobre todo a manos de los conservadores, comienza una lucha sin cuartel contra las guerrillas liberales. Y esto pues va a desatar una serie de prácticas de terror y de violencia sin precedentes. Muchas de estas prácticas fueron dirigidas a las familias de los contrincantes buscando afectar con ello la moral del enemigo, aunque también cabe mencionar que las guerrillas utilizaron prácticas similares. En todo caso, en adelante la violencia de ambos bandos despliega toda clase de atrocidades contra el bando contrario y sus allegados, sumiendo generaciones enteras en una violencia pues que podríamos decir llega hasta nuestros días, desde luego con otros matices asociados al narcotráfico. En esa dinámica de la guerra, las mujeres y los niños se van a ir convirtiendo en blancos potenciales de violencia, lo cual va a dar lugar a prácticas prototípicas sobre los cuerpos que pueden observarse a lo largo del conflicto. Entonces me interesa particularmente mostrar desde este trabajo de Guzmán, Falborda y Umaña Luna cuáles son esas prácticas y cuáles son las posibles significaciones. En este trabajo que les menciono, titulado así, La violencia en Colombia, se relatan algunos detalles de estas prácticas de violencia en las que se vieron particularmente implicados los niños, de manera directa o indirecta. El análisis de estos autores recoge parte de lo que se ha denominado en los estudios de violentología, primera ola de violencia en Colombia, que iría entonces, volviendo a lo que decía atrás, desde la masacre de las Bananeras, 1928, hasta los acontecimientos posteriores al asesinato del Gaitán, es decir, finales de la década del 50. La masacre de las Bananeras dio lugar ya a algunos movimientos armados de autodefensa, o los llamados bolcheviques, quienes se habían enfrentado en distintas ocasiones a la fuerza pública, y a su vez el ejército, pues intentando reprimir esas formas de insurgencia, pues buscaron, digamos, asestar unos golpes importantes en la moral del enemigo a través de prácticas de crueldad.
Por citar entonces un caso en un departamento en Colombia que se denomina el Tolima, es un departamento al sur. Allí, según muestran estos estudios, había un comandante que tenía una marcada tendencia a liquidar mujeres y niños, y la intención de esa práctica radicaba en abrirle heridas a la población para mantenerse, digamos, en el poder. Entonces habían despojos, violaciones, torturas, genocidios de niños y ancianos. Otra práctica común durante el periodo de la violencia fue la violencia sexual contra mujeres. Las tropas masacraban mujeres luego de haberlas violado. Dicen literalmente estos autores, hundían bayonetas en los vientres, los esbirros exclamaban con locura demoníaca: si tienen hijos adentro, que mueran también. Cuentan que 2 niños de pecho son lanzados al aire y traspasados por las bayonetas. Eso muestra entonces que el asesinato de mujeres y niños se convierte en práctica común de guerra que busca afectar la moral del contrincante. Estas prácticas además van a ir asociadas a esa violencia sexual. Se trata entonces de un exceso que no culmina con el acto de violación ni con el simple asesinato, sino que está enmarcado en prácticas de sadismo y tortura. Lo que se buscaba entonces con estos crímenes contra mujeres y niños era, decían estos autores en su análisis, exterminar a la mujer como principio de vida y al niño como suprema concreción del amor. Los niños eran entonces asesinados para vengarse del contrincante, tratando de asestar pues un golpe, como les decía, en la moral. Así ocurrió también hacia el norte de Colombia, ya digamos en la región centro y norte, en Boyacá, en donde también se cuenta de otro comandante que degollaba y descuartizaba a los niños. Estas prácticas de crueldad remiten pues como a un régimen sadista, en donde la práctica de descuartizamiento nosotros en Colombia la hemos visto continuamente. Hace poco, en un departamento que está cerca al Pacífico, veíamos cómo habían algo que se llama aquí, o se llamó, o al menos así lo documentaron los periodistas, casas de pique, y son casas en donde luego del asesinato de las personas las llevan para picarlas literalmente y desaparecerlas, y quienes en ocasiones realizan estas prácticas son niños justamente. Estas formas de violencia entonces dejan también unas secuelas en los sobrevivientes, ¿no? Que se convierten pues en testigos del horror, pero que además se convierten en portadores de los despojos de sus familiares, un poco como lo veíamos en la imagen de Portinari, sobre los cuales recae una violencia atroz. Esos sobrevivientes llevan de alguna manera pues a cuestas los cadáveres, de manera que se configura una especie de imagen prototípica del sobreviviente como aquel que lleva a cuesta los despojos del deudo y cuyo cadáver en muchas ocasiones es el de los propios hijos, como lo veíamos también en la imagen de Portinari. Y ahí entonces comienza a configurarse un duelo que de alguna manera contradice pues como las formas tradicionales en la que son los hijos entonces quienes entierran a sus padres. Hay una especie de inversión en el orden cultural. El duelo ya no es el duelo por los padres, sino sobre todo el duelo por los hijos. Dice él, literalmente en uno de los fragmentos de los relatos recogidos por Guzmán, Fassborder y Mañaluna, dice que los fugitivos repararon entonces en la carga de niños que traía Eusebio Carranza. Un niño y una niña dormían sobre los hombros del muchacho de los Vitas. Rufino y Dionisio se echaron encima los cadáveres para el paso de la quebrada. Eusebio los esperaba en la otra orilla sin poder ayudarlos por el peso de los niños. Rufino llevaba a la difunta Florinda, Dionisio a su chico muerto y a su rifle, muy altos para que no se mojasen. Cuando cruzaron la corriente con el agua al pecho, Dionisio interrogó: ¿son de los patrones? Eusebio Carranza no contestó y asintió con la cabeza llorando. Ese relato pues hace parte de una incursión conocida como la Masacre de La Paz, en donde había sido asesinado Gabriel Vargas, que era el padre, junto a sus 3 hijos. Dice que el menor de 14 años fue macheteado después de muerto, porque al morir quedó haciendo una mueca y los llamados bandoleros
gritaban lanzando carcajadas que el niño parecía que se estuviera riendo, entonces digamos que terminaron de darle machetazos. Es tal entonces el exceso y el goce obsceno con la muerte que la violencia no culmina con el asesinato, sino que pareciera que es preciso reducir el cuerpo a despojos sin que quede rastro, digamos, de la completud corporal. El éxtasis se logra en una especie de fiesta orgiástica, donde lo insoportable de la mirada del muerto mueve a los asesinos a tratar de arrebatarle hasta la última expresión de humanidad. Esa expresión de risa que ellos mencionan proyectaba el cadáver del niño. En todo caso, la sevicia está al orden del día en las distintas prácticas de violencia registradas a lo largo de la historia de la violencia. El descuartizamiento, como les decía, pues va a ser una de las prácticas prototípicas que da cuenta de la intención deshumanizante de la guerra colombiana. Las atrocidades van ligadas a actos de tortura, violencia sexual, en algo así como un régimen sadista, tal cual como lo mencionan los mismos autores. Ellos dicen, a propósito de un relato de Monseñor Builes, se preguntan, ¿por ventura se registran estos hechos entre los salvajes o siquiera entre los caníbales? ¿Qué deidad diabólica cierne sus negras alas sobre Colombia? ¿En qué país del hemisferio o en el mundo entero se registran semejantes crueldades, obedeciendo a una consigna infernal? En ninguna parte, solo en Colombia está ocurriendo tan abominables hechos, violaciones de las vírgenes y de las mujeres que caen en las garras de estos vampiros de la virtud, profanación y muerte de los sacerdotes, miembros mutilados, lenguas y ojos arrancados, extremidades cortadas por partículas, entrañas abiertas a barbera y machete, cabezas cortadas, pies y rostros desollados, hombres, mujeres y niños crucificados, bienes materiales robados y reducidos a pavesas, templos, imágenes, objetos sagrados sacrílegamente profanados. Eso muestra, digamos, en este relato de Monseñor Builes, que las prácticas de violencia en Colombia tienen pues una crueldad excesiva, que da cuenta entonces justamente de ese exceso sadista y en donde se ha venido pues deshumanizando progresivamente al contrincante y en donde parece experimentarse una cierta satisfacción a través del sufrimiento del enemigo. Estas prácticas que recogían pues estos autores de década del 50 parece que se han extendido y se han mantenido durante décadas, pero además se han convertido en repertorios y se han incrustado en las prácticas de guerra de los distintos ejércitos. De otro lado también, como ellos lo relatan, los niños eran reclutados y entrenados para cometer toda clase de atrocidades. Las niñas eran secuestradas y puestas al servicio sexual de los líderes de tropa. Hay entonces todo un dispositivo de entrenamiento y adoctrinación y los niños terminan pues convertidos en armas letales de guerra. Hay una cantidad pues de prácticas que se describen de crueldad, incluso algunas de ellas pues clasificadas, ¿no? Por ejemplo, la práctica del bocachiquear, que consistía en realizar cortes superficiales sobre el cuerpo de la víctima para que se desangrara lentamente. Esas prácticas eran encargadas a los niños que hacían parte de estos ejércitos. Y esto muestra pues también que los niños reclutados comienzan a ejecutar toda clase de atrocidades de guerra. Aquí hay un relato también de un niño en Caporal, un niño guerrillero, que dice era una fuerza llevada por las circunstancias a destruir en los combates que libró y jamás supo con certeza el papel que estaba desempeñando. Producía la muerte a su alrededor con ingenuidad y a los años en que otros niños apenas despiertan al mundo. Las niñas también, pues como les decía, aquí hay otro relato en donde dice que una niña que llegó al amparo de niñas a los 14 años en la ciudad del Tolima, relató que a los 12 años llevó una pandilla de guerrilleros sirviendo de concubina al jefe. Después se comprobó que había ayudado a matar a no menos de 12 personas y ella sola había asesinado a un niño. Entonces eso muestra, digamos, todos estos relatos que la guerra en Colombia se ha ensañado de manera particular contra la infancia. Incluso muchas escuelas
han sido convertidas en trincheras de combate. Estos eventos pues han dejado desde luego secuelas imborrables en la cultura y desde luego pues en las formas de transmisión cultural, y ha alimentado de alguna manera el odio contra el adversario, lo cual hace que se perpetúe la guerra en oleadas de venganza. El asesinato de niños en el conflicto armado colombiano también se ha convertido en una práctica de guerra. Estos autores que he mencionado la denominan no dejar ni la semilla. En el análisis que hacen, ellos de alguna manera es como la explicación que encuentran para la pregunta ¿por qué se mata a los niños? Y dice que la intención era no dejar ni la semilla en el bando contrario, arrasar incluso sus genes. Dicen literalmente, para no dejar ni la semilla, las mujeres próximas al alumbramiento son bárbaramente asesinadas. Les hacen la cesárea cambiándoles el feto por un gallo, como sucedió en Virginia, Antioquia, y en una vereda llamada Colombia en Huila, o les arrancan al hijo despedazándolo en su presencia, o les desprenden el feto de la entraña palpitante, presentándolo luego al padre antes de ultimarlo. Entonces, esto pues muestra, digamos, esas prácticas de deshumanización, el hecho pues de cambiar al hijo por un animal, por el gallo en este caso, da cuenta de esa forma justamente de deshumanizar al contrincante. El asesinar al hijo frente a los padres, pues es una violencia que ha transitado, digamos, hasta hace poco se recogían relatos también de paramilitares que han realizado prácticas similares. Entonces, esa crueldad del acto pues remite de alguna manera como a un orden de violencia muy primario, diríamos, eh, que redunda en estas prácticas también de fragmentación del cuerpo. Otras prácticas relacionadas con no dejar ni la semilla tenían que ver con la castración de hombres y niños, como un intento pues, de evitar justamente que pudieran reproducirse. En síntesis, la violencia contra los niños en el marco de la guerra busca asestar entonces un golpe en la moral del contrincante. Por eso decían que al enemigo hay que darle donde más le duele. Y dicen que justamente pues donde más le duele es en la mujer y a los hijos. Lo interesante un poco es entonces ver cómo estas prácticas han transitado, pues diríamos que por casi un siglo, si contamos desde 1928 como ese hito en donde empieza esas formas de violencia, se han venido institucionalizando y de alguna manera se han hecho sistemáticas. Hace poco, o pues ya no tanto, pero digamos en un informe de Revista Semana del 2009, se reconstruían hechos ocurridos en una masacre paramilitar en San José de Apartado, en Antioquia es esto, de 3 niños que fueron degollados y descuartizados. Ese hecho ocurrió en 2005 por una operación adelantada por una brigada del ejército que iba acompañada por un bastión paramilitar. Entonces, en este operativo en particular, lo que estaban tratando era como de generar una retaliación por un golpe que había asestado la guerrilla, ¿no? Hay que entender un poco también pues, que en la complejidad de nuestro conflicto tenemos varias guerrillas y tenemos además ejércitos irregulares, paraestatales, paramilitares, financiados pues justamente por el Estado, que se han convertido como en la estrategia de enfrentar a la insurgencia. Entonces allí particularmente se organizó un movimiento, digamos, para tratar de localizar a estos guerrilleros, y la operación pues buscaba sobre todo asestar un golpe moral en la guerrilla, y creo que eso es lo más complejo del conflicto nuestro, es que las zonas en donde tienen influencia los distintos ejércitos comienzan a ser estigmatizadas como zonas guerrilleras o zonas militares, y entonces en últimas la población civil que se encuentra en esos territorios
pues termina en medio de la confrontación, y parte de esa violencia termina dirigida específicamente contra la población civil, buscando con eso entonces que asestar pues un golpe a la moral del contrincante. Entonces en este caso específico, en la tropa, como les decía, iban paramilitares, pero junto a miembros del Ejército Nacional. Y tenían información de que había un miliciano en una vereda que se llama Las Nieves. Realizan un cerco en esta vereda, y en el rancho en donde se supone que está el guerrillero abren fuego, y el miliciano pues intenta responder con disparos. Entonces muy pronto pues cae muerto porque está solo allí. De la casa sale un niño con una mujer y una niña en brazos gritando que la habían matado, y terminan, digamos, disparando también contra los niños y contra la mujer que se encuentra allí. Más adelante en esa misma incursión, la tropa paramilitar toma la delantera y repite la escena. Busca a un miliciano, detona unas cargas explosivas en una casa, salen de allí unos hombres corriendo, y allí va a haber pues una escena, digamos, muy horrorosa, muy parecida a estas que he venido mencionando. Pero voy a traer pues el relato literal de uno de los paramilitares que participó de la masacre. Dice: vi que había una mujer en el piso, de repente reportaron a los comandantes de unos niños que estaban en la casa, creo que estaban debajo de la cama, fueron sacados de allí al patio, se le preguntó al comandante qué hacían con estos niños, y llegaron a la conclusión de que sería una amenaza en el futuro, diciendo textualmente que ellos crecían y se volvían guerrilleros. Por ese motivo se ordenó ejecutarlos en silencio. Fue cuando en esos instantes apareció el papá de ellos, con una rula en la mano, y los peladitos gritaron: papá. Él les decía que no iba a pasar nada y les suplicó a los comandantes que no fueran a matar a los niños. Entonces se arrodilla con las manos en la nuca, los niños corren hacia él, y es cuando el papá, ya consciente de lo que iba a suceder, le dice al niño que ellos iban a hacer un viaje largo y posiblemente no iban a regresar. Entonces la niña le busca al niño una ropita en el taleguito y se lo lleva diciendo adiós en la mano. Obligación de a todos los niños, los entierran en una fosa común. Esa operación de la semana duró 3 días. Pues básicamente esto que menciono fue parte durante los 3 días en este tipo de prácticas pues muy similares. Entonces podemos ver, digamos, en este caso ya de una violencia más reciente, que desde luego tiene otros elementos sociopolíticos y otros intereses económicos en juego, pero puede verse como estas prácticas de violencia desbordada, excesiva, de tortura, de violencia dirigida específicamente contra los niños, y sobre todo esa idea de no dejar ni la semilla, continúa entonces transitando pues a lo largo del conflicto armado colombiano. No quiero pues como extenuarlos, y por eso voy a pasar pues como un poco más adelante la exposición, pero sí les sugiero a quienes interese ya la revisión de los informes que mencionaba del Centro Nacional de Memoria Histórica, uno de ellos titulado Basta ya, una guerra sin edad, es el otro, que muestra cómo entonces estas prácticas de violencia son rastreables a lo largo del conflicto armado colombiano. Quisiera hacer un breve paréntesis antes de avanzar hacia las imágenes que quiero compartir ahora, porque como les decía, lo que me interesa es mostrar sobre todo cómo esto ha pasado ya al escenario de la memoria a través de las estéticas, es decir, cómo los artistas han intentado dar cuenta de este tipo de violencia armada en Colombia. A nivel literario, hay varios relatos, varias novelas, varios cuentos que recogen parte de estos horrores de la guerra, desde un autor pues, que es muy importante para nosotros y que es conocido por ustedes, que es Gabo, Gabriel García Márquez. Por ejemplo, en La hojarasca recoge parte de lo que fue la masacre de las bananeras y muestra particularmente el lugar que ocupa el niño
dentro de este proceso de violencia. También un autor más reciente, que es Evelio Rosero, tiene un trabajo titulado Los ejércitos, en donde es una novela que recoge ya parte de la violencia más reciente, esta violencia paramilitar que mencionaba ahora en el relato, y muestra también particularmente cómo se ensaña la violencia contra la población civil. Esto pues por mencionar como algunas de esas narrativas que se han construido ya en la literatura. Y también ahora, como lo mostraré, a través de la fotografía y de la pintura, pues podemos rastrear otras formas de sublimación de la violencia. Este paréntesis entonces que les menciono es sobre todo como para tratar de ese punto de relación que habría entre el niño, la memoria, digamos, y el testigo, el lugar que ocupa el testigo, que es un poco lo que han tratado de resaltar algunos autores en sus obras. Es decir, después de todo esto, ¿qué es lo que pasa con los sobrevivientes? ¿Qué es lo que pasa con los testigos, con quienes han asistido a estos actos de barbarie, digamos, ¿no? Y cómo hacer para que puedan sublimar parte de lo que ha sido esa experiencia pues nefasta, horrorosa. Y entonces aquí sí me voy a permitir tomar como algunas notas de Giorgio Agamben para observar un poco cuál es el papel que tiene el testigo y el testimonio en los procesos de memoria. En el caso nuestro, pues una memoria que está intentando recogerse todavía en medio de la guerra, porque pues tenemos una guerra que no ha parado. Y entonces, qué lugar ocupa ahí el niño, qué lugar ocupa sobre todo el testimonio. Entonces, Agamben pues anota que el testimonio, o el asunto más bien con el testimonio, es que algunos supervivientes prefieren callar, sobre todo porque pues han asistido a unas escenas muy horrorosas. El problema además con la es muy difícil testimoniar en un momento en donde, pues, hasta ahora, digamos, se está insertando ese sujeto, digamos, de manera activa en la cultura. Entonces, digamos que a lo largo, pues, del conflicto, lo que se ha pretendido es apalabrar un poco la violencia, pero también apalabrar la violencia contra la infancia, a pesar de que cada explicación, pues, siempre va a ser insuficiente. De alguna manera, lo que se busca es lograr darte de esa experiencia. Como dice Agamben, la experiencia violenta pues no puede testimoniarse por completo, porque dice él que quien la ha vivido no sabrá lo que fue porque ha sucumbido. Digamos, para Agamben el testigo integral pues es el que ha fallecido finalmente. Y los que sobreviven, dice él, no pueden prestar un testimonio integral. Él pues va desde luego a retomar experiencias de los campos de concentración, y lo que muestra es que antes de la muerte corporal, los testigos integrales, como él los llama, han sucumbido. Él se refiere pues en ese caso a los llamados musulmanes, como llamaban en los campos, que eran quienes estaban próximos a pasar a las cámaras de gas, y dice que antes incluso de la muerte pues habían perdido ya el poder de observar, de apreciar y de expresarse. Es tal entonces la enajenación del sujeto en la que es conducido pues a una especie de estado de autismo. Es como si se quedara entonces el testigo en ese límite entre el lenguaje y el infanzo, aquel que todavía no tiene lenguaje. Dice que testimoniar entonces desde el porque no hay voz para la extinción de la voz, ni tampoco desde el exterior, porque el llamado outsider, el que está por fuera entonces de esa tortura, digamos, queda excluido del acontecimiento. Entonces ahí es en donde aparece pues como esa dificultad también para tratar de reconstruir parte de esas escenas de violencia sádica como la descrita.
Hay un relato que me parece interesante en Agamben, que tiene que ver con un niño que estaba en el campo y que todavía estaba pues empezando a hablar. Y a este niño, quienes estaban con él, le ponen el nombre, o lo llamaban como Urbinek. Dice Agamben no era nadie, era un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener 3 años, ninguno sabía nada de él no sabía hablar ni tenía nombre. Y ese curioso nombre, Urbinek, se lo habíamos puesto nosotros. Dice que puede que hubiera sido una de las mujeres que había interpretado aquellas sílabas o aquellos sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en cuando. La palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada con una urgencia explosiva. Era una mirada salvaje y humana a la vez, una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, de tan cargada como estaba de fuerza y de dolor. Ese entonces va a ser llamado sobre todo por Primo Levi, que es quien realmente reconstruye esto, como un hijo de la muerte. Dice Primo Levi que este niño nace en medio de la desolación de los campos y aunque en los campos, pues de por sí el hombre es arrebatado porque es reemplazado por un número, cada uno conserva en su interior, y para con los más cercanos, su nombre de pila. Sin embargo, este niño, Urbinek, es en cambio un niño sin nombre, en realidad es un sin nombre, está sumido en el mutismo. El nombre y la enunciación, pues sabemos que son necesarios para nacer en el mundo simbólico y en la cultura, pero digamos en los campos pasa eso, ¿no? Es decir, con este niño específico, ¿no? Es un niño que no logra esa integración en el campo del lenguaje, en el campo de la cultura. Entonces, en esta práctica que he descrito de no dejar ni la semilla, de dirigir de esta manera particular la violencia contra los niños, ocurre algo parecido, ¿no? Y es que además de asestar ese golpe en la moral del enemigo, además de buscar pues que no se reproduzca el contrincante, de alguna manera también se busca asestar una especie de segunda muerte, es decir, que no nazcan esos sujetos para la cultura. Aquí entonces voy a ocuparme, como les había dicho, de algunas imágenes que ya nos van a permitir tratar de observar la manera particular en la que esto ha buscado sublimarse. Permítanme, comparto de nuevo la pantalla. Y antes, bueno, un poco como para tratar de reafirmar lo que les decía ahora, quisiera mostrar estas cifras, que es un comparativo de homicidios según rango de edad en Colombia. Pues aquí están los rangos de edades, estoy hablando de años 2016 a 2018, que es lo que tenemos en los informes de Forensis, que son producidos por el Instituto Nacional de Medicina. Pero básicamente lo que quería mostrar en las estadísticas, pues de un lado, son unas cifras un tanto altas, pero que han venido creciendo desde el 2016 al 2018, pues en estos rangos de edad que están acá, niños de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 17. Entonces, esto sobre todo para señalar que en el año 2016 se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero sin embargo lo que ocurrió luego fue que pues ingresó un gobierno más de derecha, digamos, que está pues que se ha venido oponiendo no solo pues a la firma del acuerdo, sino a la, digamos, a la materialización de los distintos acuerdos a los que se llegaron, y entonces eso ha venido disparando los índices de violencia de nuevo. Por acá, en estas imágenes del maestro Fernando Botero, podemos observar parte de lo que mencionaba, no sé si quizás alcancen a verlas bien ahí. Bueno, aquí pues tenemos una imagen de un hombre aquí que parece dirigir allí la violencia contra unos niños, un hombre parecida a la imagen de Portinari cargando aquí un cadáver con
con la otra niña en brazos, una mujer acá con su hijo como testigo en un velorio, una mujer acá pues con un niño que parece haber muerto violentamente, y esta que es muy diciente, pues este cadáver de madre e hijo. Y más recientemente tenemos por acá estas fotografías de Jesús Abad, Colorado. Son fotografías que han sido recogidas fundamentalmente entre el año 2000 y 2010 en contextos de conflicto armado colombiano. Por acá esta imagen, dice el que le llamó la atención, pues es un niño, es un niño que hace parte de un ejército paramilitar, pero pues lo que a él le llama la atención es esta imagen. En Colombia pues tenemos la imagen del Divino Niño, él la está cargando acá. El Divino Niño pues es un niño Jesús al, al que pues se le atribuyen milagros y digamos hay mucha devoción hacia esta imagen particularmente. Esta es en una de las masacres del Urabá, un padre aquí con su hijo en brazos llorando. Esta es una incursión paramilitar, creo que es en Chocó. Aquí tenemos pues un hombre armado paramilitar, una niña. Y esta es en una incursión en Medellín, en la llamada Comuna 13. Esto, digamos, hizo parte de la forma en la que se trasladó el conflicto armado a la ciudad. En este caso hubo una incursión del ejército y de tropas paramilitares en una de las comunas de la ciudad. Pues hubo bombardeos, hubo desapariciones forzadas. Y aquí particularmente en esta imagen que tiene dos momentos, esta misma imagen, esta misma fotografía, sobre esta misma fotografía vuelve Jesús Abad, creo que son más o menos 10 años después o algo más, a fotografiar a esta misma niña en un disparo pues que entró por la ventana de su casa. Y finalmente por acá, esta imagen es una imagen tomada por Juan Manuel Echavarría en una escuela abandonada de los Montes de María. Los Montes de María también ha sido pues una zona en donde el conflicto armado pues ha tenido digamos, unas cifras muy altas de violencia y de desplazamiento sobre todo. Entonces es una zona geoestratégica para los distintos ejércitos. Y en particular el maestro Juan Manuel Echavarría se ha ocupado de fotografiar escuelas abandonadas en esa zona de Montes de María. Esta imagen en particular a mí me llama la atención, es la imagen con la que él termina su exposición, porque pues como ustedes logran observar, hay por aquí afuera del tablero unas letras pintadas. Denme un segundo, voy a simplemente como para que ustedes puedan dirigirse luego a la página de Juan Manuel Echavarría y hacer una visita ya más detallada de la galería. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Aquí estoy pues en la página del maestro Juan Manuel Echavarría, ustedes la pueden consultar en Google. Como les decía, Juan Manuel Echavarría es un fotógrafo que ha trabajado junto a Gonzalo Sánchez en el Centro Nacional de Memoria Histórica, recogiendo a través de la fotografía o fotografiando parte de lo que ha sido el conflicto armado. Esta exposición él la titula Silencios, y en esta exposición, aquí está la imagen que ahora les mostraba, que él la titula La O, es una imagen tomada en Mapuján, y hace parte de una colección extensa. Fíjense, es la imagen número 37 con la que finaliza la exposición. Pero voy a hacer un pase rápido de diapositivas solo para que se den un poco una idea de las imágenes que él ha tomado en estas escuelas abandonadas de Montes de María.
Bueno, como ustedes se dan cuenta, pues hay un intento desde varios ángulos por tratar de recoger en las estéticas esa memoria de lo que ha sido la guerra colombiana. Esto que les mostraba ahora de Juan Manuel Echavarría en Montes de María hace parte de una violencia más reciente, más o menos la incursión en Montes de María, la incursión paramilitar, porque pues allí habían dos guerrillas que tenían presencia, se da entre 1998 y 2006 aproximadamente, y ha sido una de las incursiones que más desplazamientos forzados ha generado en el país. Como ustedes se dan cuenta, pues en la exposición del maestro Juan Manuel Echavarría hay 37 imágenes, es decir, 37 escuelas fotografiadas, lo cual llama la atención, ¿no? Porque pues da cuenta de la cantidad de niños y niñas y de la población que habitaba en esta zona antes de las incursiones armadas. Esto entonces lo que quería compartirles y me gustaría pues ya recibir de parte de ustedes sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Bueno, antes que nada me gustaría, eh, antes de que podamos escuchar a los compañeros y las compañeras, agradecer tu presentación. En realidad es muy interesante, es muy impactante y bueno, da mucho para pensar y para conversar, así que los invito a los estudiantes a poder ser parte de este minuto. Adelante, te había visto tú que ibas a conversar. Quería saludar al profesor primero y agradecerle. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profe, por la exposición. Realmente, como que escuché ese relato y todo el rato no paraba de preguntarme cómo demonio la especie humana puede ser tan cruel respecto de defender cosas que no existen. O sea, creo que ya hace rato pienso que la ideología, para mí, yo me considero netamente posmoderno en ese sentido, no tienen ningún valor si es que las vidas de las personas terminan siendo nomás una mera quimera. Entonces le quisiera preguntar a usted, ¿por qué cree que nosotros podemos llegar a ser tan crueles? ¿Cómo demonios puede la maldad llegar a ser algo tan normal o ser tan banal para nosotros en pos de cumplir el interés propio? Muchas gracias por tu pregunta. Esa es una pregunta que constantemente, sobre todo nos hacemos acá, pues en Colombia, por eso mismo, ¿no? Parecieran que hay unos ciclos casi interminables de violencia y de atrocidad. Pero pues sabemos, y seguramente ustedes con el profe Jorge, que también lo han estudiado en la clase de psicología social, ¿no? Cómo pues este tipo de situaciones digamos, de la psicología de los grupos, de las masas, de las formas de identidad colectiva, como tú decías, que se construyen a partir de la ideología, pues en ocasiones se construyen también a costa de la exclusión de otros, ¿cierto? Y de la deshumanización de otros. Entonces, particularmente en Colombia, yo creo que la dificultad tiene que ver con construir un proyecto de nación que permita la integración de la diversidad, ¿no? O sea, nuestro país es muy diverso en términos pues multiculturales y étnicos y ha sido muy difícil construir ese proyecto de nación en donde podamos encontrarnos y reconocernos, ¿no? Y respetarnos la vida, digamos, porque creo que hace parte de la vida social y de la vida política la contradicción y eso enriquece, de hecho, pues justamente la vida social. Creo que el campo de las contradicciones, pues, debe trasladarse al campo de las discusiones políticas, ¿cierto? Eh, Al campo discursivo, pero cuando esto no se logra, que es un poco lo que ha ocurrido en nuestro país, es decir, cuando no es posible poner en diálogo esas diferencias, que es el escenario natural para dirimirlas, y se llevan al campo armado, eh, pues creo que es ahí en donde realmente comienzan a haber problemas graves, ¿no?
Y yo creo que eso es algo que hemos visto pues en general en Latinoamérica y creo que ustedes pues lo han vivido de otra forma. Por fortuna no pues con la atrocidad en la que la hemos vivido nosotros o quizá con la intensidad. Pero sí creo que el asunto está un poco es como ahí, ¿no? Es decir, uno diría, se supone que la democracia es el escenario en el cual es posible que los seres humanos se encuentren a pesar de sus diferencias y pongan en común y en discusión esas diferencias. ¿Qué pasa entonces cuando se restringe la democracia, ¿cierto? ¿Qué pasa con un régimen que restringe los canales de diálogo, de discusión, de confrontación a través de la palabra? Y es entonces que pasamos pues a estos escenarios. Y particularmente pasa algo en Colombia, o sea, nosotros no hemos tenido una dictadura como ustedes, pero no hemos tenido una dictadura, pero en realidad no la hemos tenido de facto, pero sí hemos tenido una democracia restringida todo el tiempo. Es una democracia que impide que distintos públicos puedan manifestarse, puedan tomar la palabra, puedan presentar sus intereses y puedan participar también de la toma de decisiones. Entonces creo que una de las grandes dificultades que tenemos está ahí, o sea, la vida humana definitivamente, pues para que pueda más o menos transitar sin estar inserta en estos escenarios de violencia, requiere de unos canales discursivos y democráticos amplios que permitan la expresión. Creo que es ahí sobre todo en donde se le restringe la palabra a un grupo y pues a un sujeto en donde piensan este tipo de situaciones que desafortunadamente ya en un caso como el nuestro desembocan pues ya en una degradación que se manifiesta en estas prácticas que he mencionado. Están abiertas las palabras, está abierta la palabra para los que quieran seguir conversando, por favor, con el profesor. No tengan cuidado. Profesor, muchas gracias por su presentación, de verdad estuvo bastante interesante y me llamó mucho la atención el nivel de violencia que radica en ese lugar y cómo no hay una discriminación por la violencia como tal, cómo se transgrede a los niños, a las mujeres. Yo cuando usted estaba relatando yo me lo imaginaba y era como súper crudo. Yo igual, mi pregunta radica en si ha disminuido la guerrilla en el último tiempo o si se ha mantenido esa situación. Muchas gracias por tu pregunta. Pues lo que ocurre un poco en el escenario actual colombiano es que la presencia del narcotráfico ha complejizado el conflicto armado. Es decir, este conflicto que yo relataba de la década del 50, 60, pues va a estar marcado por esa confrontación entre guerrillas, ejército y en algunos casos grupos armados auspiciados por el gobierno o paraestatales que pues intentan frenar esa lucha insurgente. Eso más o menos hasta la década del 80, pero cuando el narcotráfico comienza pues a proliferar en nuestro país, esta guerra, digamos, toma otros matices, porque las mismas guerrillas comienzan a ser parte, digamos, del negocio del narcotráfico, bien sea al principio cobrando lo que aquí llamamos vacunas, ¿cierto? O bien sea prestando seguridad a quienes cultivan la coca o sobre todo quienes la producen, digamos, industrialmente o quienes la transportan. Y luego ya ellos directamente como productores, digamos, del negocio de la cocaína. Entonces, eso, eso ha hecho que algunos dicen pues que el conflicto armado nuestro se ha degradado, pero yo creo que sobre todo lo que ha ocurrido es que hay un interés ya que ha permeado a todos los ejércitos, que es ese interés por tener el control del narcotráfico. Pues ustedes saben bien que Colombia es, yo creo que hoy ocupamos el primer lugar en exportación de cocaína en el mundo. Entonces, esa variable ha hecho que hoy tengamos más grupos, es decir,
los grupos guerrilleros, en teoría, siguen siendo dos, básicamente. El llamado Ejército de Liberación Nacional y las FARC, porque se supone que se firmó un acuerdo con ellos, pero hay un sector que no se desmovilizó. Eh, pero a eso hay que sumarle una gran cantidad de grupos que han venido apareciendo, algunos de ellos llamados grupos de autodefensas, pero que hoy se han fragmentado un poco. Y todos ellos lo que están intentando es mantener un control territorial en zonas en donde hay producción de cocaína o en zonas en donde hay rutas de narcotráfico. Entonces eso realmente ha hecho mucho más compleja la situación, porque ya no se trata solamente de una disputa ideológica o de una lucha entre dos bandos, sino más bien como de una disputa por el control territorial y la producción y la exportación de la cocaína. Eso, y además también, pues hay que decirlo con claridad, el gobierno o los gobiernos nuestros, el Congreso nuestro, digamos, la política nuestra es una política también permeada por la mafia y permeada por el narcotráfico. Entonces, eso hace que desde el mismo gobierno hayan intereses, distintos intereses relacionados con el narcotráfico. Entonces, eso realmente ha complicado bastante la situación del conflicto armado colombiano, sumado a que el conocido tiene presencia en Colombia y hoy tiene casi ejércitos propios en Colombia. Entonces, esta relación de producción y exportación de cocaína entre Colombia viene casi de la década del 80. Hoy realmente ha complejizado mucho el panorama, tanto en Colombia como en México realmente. Pero México, hay que decirlo, con el cartel de Sinaloa, hoy tiene un poder tan grande que pues justamente tiene, como les decía, presencia armada en nuestro país. Entonces, eso realmente hace que sea mucho más difícil que en otro momento poder dirimir el conflicto, porque ya no se trata entonces solo de una disputa ideológica. Eduardo, ¿aló? Sí. Me ha Sí. llamado mucho la atención muy fuertemente, bueno, evidentemente, recordar que las acciones de violencia se ejercen sobre los cuerpos. Eso me ha llamado la atención tu insistencia en ese punto, ¿sí? Eh, Habiendo vivido una dictadura, habiendo sobrevivido también digamos, a una dictadura en términos concretos, yo tengo una marca en ese sentido, me pasó alguna vez que eh, trabajando en ciertas organizaciones de derechos humanos, yo sentía mucha culpa, ¿sí? Estoy pensando a propósito en lo que planteaste del testigo, ¿sí? Entonces, conversando con una colega psicoanalista, me dijo que era la culpa del sobreviviente, o sea, de aquel que estuvo a punto de morir pero no murió, ¿sí? Y me ha pasado un poco también con respecto, tú sabes que en la reciente revuelta que hubo en octubre, nosotros hemos vivido bastante hechos de violencia que se aterrizan en los cuerpos, ¿ah? Sí, personas que han sido arrojadas o se han caído al río, o mutilados oculares, y también se registran algunos testimonios bastante acreditados de violencia sexual, o sea, que se ejercen sobre los cuerpos, pero también en ese sentido también experimentar esa culpa, o a veces no sé si puede haber una culpa de no morir o una culpa de no estar metido en un escenario de violencia que se haya estudiado algo similar a lo que ha estudiado acá, por ejemplo, Elizabeth Lira, cuando al trabajar la psicoterapia con personas que habían vivido esta violencia política, la trataba de poner más que en lo individual, en lo social, para que la persona pudiera entender de alguna manera por qué vivía o por qué moría. Tú que estás, por un lado, en la psicología social, por otro lado, en el psicoanálisis, ¿cómo ves, cómo puedes transitar, por así decirlo, de un saber a otro y cómo podrías no sé si te hace sentido algo lo que te he hablado, si ha sido trabajado, por así decirlo, en Colombia y si en cierta forma los estudiantes universitarios, las personas se sienten en parte culpables también por no actuar o hay algo análogo a lo que te estoy hablando. Porque aquí uno siente una cierta, a lo mejor, liberación
en este estallido social, en la movilización social, aunque no esté, siente como una especie no sé de limpieza, por así decirlo, en algún momento con la olla, con una cierta sensación de unidad. Pero por lo que yo estoy captando, ¿cuál sería el equivalente en este minuto en Colombia a esa sensación de ser parte de algo contra la violencia? Muchas gracias por tu pregunta, Jorge. Es, aquí hay algo que realmente nos cuestiona mucho, a mí me ha cuestionado mucho, porque esa violencia tan atroz, digamos, que ahora relataba y que justamente en quien la escucha a veces por primera vez genera mucha conmoción, ¿no? Y uno como que se pregunta cómo se puede llegar a esos límites de atrocidad. Pero tristemente uno podría decir que en el país nuestro esto se ha naturalizado muchísimo. Eh, eh, ya no escucharlo en un noticiero que pareciera que ya no genera pues ninguna conmoción, ¿no? Y esa naturalización en ocasiones parece redundar casi en una indiferencia. Y eso realmente uno lo cuestiona mucho, sobre todo, pues, ya digamos, en el campo tanto de la investigación como de la experiencia propia, ver como que hay más bien un desinterés. Entonces, hemos sufrido, además de todo eso, un periodo de despolitización muy profundo. Generaciones enteras se desentendieron. Creo que fue como un poco un mecanismo de defensa, quizá se desentendieron del asunto político y y ya está, ¿no? Simplemente hicieron oídos sordos a eso. Así que, pero en días recientes hemos visto un despertar interesante, ¿cierto? Sobre todo de los jóvenes que se han comenzado como a preocupar por la situación, que han salido de manera masiva a las calles. También hemos sufrido pues una fuerte represión estatal, pero creo que eso incluso pues ha reforzado precisamente ese interés, ¿no? A mí me llama mucho la atención el papel que han cumplido estas estéticas de la guerra, particularmente estos por el maestro Juan Manuel Echavarría. Yo he tenido la oportunidad de escuchar esencialmente pues, en dos exposiciones y me parece que el efecto que tiene la exposición de él es un poco el de generar eso que tú estás diciendo, Jorge, como esa sensación de culpa y de responsabilidad al mismo tiempo, o sea, como de sentirse concernido. Yo creo que estas estéticas un poco intentan eso, como hacer que cada uno de nosotros se sienta concernido como parte de esa violencia, como parte de esa cultura. Creo que incluso si lo miramos en otro tipo ya de prácticas cotidianas, también tendríamos que preguntarnos si no somos reproductores de esa violencia. Entonces, ahí sobre todo en esos procesos, siento que hay un cierto efecto. Y yo me siento concernido cuando he asistido, no solamente cuando he asistido, sino desde luego pues ya cuando uno se ocupa del tema, así como tú lo decías, a- a- uno dice, bueno, cuando uno cuenta esto, por ejemplo, como aquí ahora yo lo comparto con ustedes, pues claro, puede parecer, incluso yo seguramente, como lo he narrado, ya pues, lo hemos naturalizado, lo hemos procesado, pero hay una vergüenza también, ¿no? Es contar parte de lo que nosotros, como colombianos, como cultura, seguimos haciendo y seguimos reproduciendo. Eh, entonces creo que hay un ejercicio pendiente muy fuerte en términos educativos y tiene que ver con mostrarle a las generaciones actuales la importancia de reconocer la historia y de reconocer prácticas de violencia para que cada uno se sienta concernido y en esa misma medida pueda responsabilizarse y aportar a lo que tendría que ver con un cambio cultural. Pero ahí tenemos un terreno todavía por transitar bastante extenso. Muchas gracias, Eduardo. Me surgió esa inquietud y también me conmovió los relatos muchísimo. Disculpe, profe, le tengo también un último comentario. Y es que hace algún tiempo, hace como un mes, pasaban aquí en Chile un reportaje desde un canal alternativo al
al canal 13, que es el canal 13C, que lo veo a veces con mi viejo, y están pasando un reportaje sobre las formas de vida rurales en Colombia, y es triste, es muy triste cómo, cómo sobre todo las personas que quieren que quieren mantenerse arraigadas a su territorio, a sus formas de vida tradicionales, no pueden y tienen que verse obligadas a ser desplazadas. O sea, había mucha gente que tenía su sustento básico de los ríos, de la agricultura, y todo eso, y después de un día para otro pierden todo. Es muy triste. Sí, como tú lo indicas, aquí nuestras cimientos forzados son muy altas. Hay un antropólogo que murió hace pocos años, Alfredo Molano, que hizo unos trabajos pues, muy importantes de reconstrucción de esa experiencia de los desplazados, de los desterrados. Cuando uno hace un ejercicio, por ejemplo, yo he hecho ese ejercicio con mis estudiantes de tratar de hacer como una reconstrucción generacional de sus historias de vida. Lo que uno encuentra es que la mayoría de nosotros realmente, bien sea en la generación de los padres o de los abuelos, viene de una familia desplazada, de una familia que ha sufrido el desplazamiento forzado. Entonces, ese desarraigo, pues de un lado ha hecho que, como les decía ahora, haya como un desinterés por lo que ocurre allá en lo rural, se sufre con más fuerza y con más intensidad el conflicto armado. Pero de otra manera también muestra que ese proceso de violencia que se sufre a través del desplazamiento y del desarraigo, del destierro, la aportamos todos, digamos, somos herederos de esa violencia que mencionas. Hoy sigue siendo hay un programa que ha intentado que las personas retornen a su tierra, pero realmente ha sido poco exitoso. Los actores armados siguen teniendo una fuerte influencia y presencia en los territorios rurales y ha sido muy difícil que las personas puedan volver a su tierra. Sí, son procesos sociopolíticos bien complejos, por eso trataba de ponerlo en perspectiva de que finalmente lo que está en juego, uno trata de localizarlo, ¿no es cierto? Pero finalmente está en juego un proceso más global que también está implicando procesos geopolíticos, me parece, ¿sí? Que tocan a la región, ¿sí? Que hay quizás hay una carencia de Estado también en términos de la progresión política de esos países, ¿ah? Con relación a la influencia también de Estados Unidos comparada con la influencia relativa en Chile, ¿ah? Que va a generar también dificultades, por lo que yo he leído en algunos estudios, también en México, con la dificultad de Estado. O sea, muchos movimientos sociales, pero sin que puedan confluir en alguna noción de Estado. Que en Chile también, en todo caso, estamos asistiendo a un resquebrajamiento un poco también del Estado en tanto su legitimidad, por así decirlo. Es una transición que estamos haciendo, parece, en todo el continente. Entonces el Estado lograba como contener había una fe de alguna manera en que se podían contener, digamos, ciertas desviaciones o lógicas humanas, tendencias digamos, a banalizar este tipo de situaciones y controlarlas, pero también diría que en este minuto todas esas cosas están relativamente en suspenso, ¿ah? No sé si la idea de la constituyente, ¿no es cierto?, está poniendo en juego, pero está como ese clima que no se manifiesta como en una violencia política como la que tuvimos antaño por las razones históricas, digamos, más que de orden más personal. A mí lo que me parece como interesante, pero también complejo esto de las estéticas, de lo que tú muestras, que también es como partiste siendo como una tramitación, o sea, es como un intento de tramitar también algo que sigue siendo muy costoso, que también podría darse desde un corte hacia un proyecto que tuviera un futuro, más que hacia una especie de limpiar solamente estas heridas eternamente.
tendría que haber alguna salida en algún momento, algún corte que permitiera que esas estéticas condujeran performativamente a una posibilidad, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Si ese es un marco para los niños y los jóvenes, digamos, tienen que haber distintas niñeces y juventudes, también en Colombia. O sea, una cosa es el niño como cuerpo, como vitalidad, y otra es la niñez que viven los niños. Entonces parece que hay niños en Colombia que tienen niñez y otros no tienen niñez. O sea, no tienen eso que algunas veces nosotros como que los psicólogos idealizamos, o sea, que se juega con muñecas, que no, o sea, se nos olvida que son circunstancias sociales más que las podamos leer en el contexto de una familia, porque la familia tampoco está flotando en el aire, entonces no, nos mueve necesariamente a una perspectiva ecológico-social, más que, y eso me parece muy meritorio de tu análisis, porque aparte has presentado toda una genealogía de la violencia, pues toda una, una lógica histórica, sí, muy interesante. Sí. Y que yo creo que nos toca a todo el continente, o sea, no sé si toca solo a Colombia, creo que hay muchos elementos que estoy pensando en Brasil, estoy pensando en otros países donde hay bastante silencio sobre o matanzas que se pueden dar en los indígenas, que también han pasado en Perú, en otras partes del continente, cosas que están pasando en Nicaragua. ¿Ah? Sí, entonces me parece que es muy relevante todo lo que estar cerrando de alguna manera este curso de psicología social de este semestre con una presentación tan sólida como la tuya. Sí, le agradezco muchísimo, profesor. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación. Para mí, pues es un honor poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes. Eh, eh, Creo que este proceso realmente ha sido muy enriquecedor y ojalá podamos en algún momento eh, hacer un intercambio también ya con estudiantes de ambas universidades. Seguramente entre ellos también tendrán mucho por contarse, por decirse. Entonces, no, realmente yo les agradezco muchísimo esta invitación que me han extendido. Muchas gracias. Me gustaría, bueno, a propósito de lo que tú señalaste y quedar como pendiente, ofrecerle a los jóvenes que están aquí presentes, no se ha retirado ninguno, ¿sí? Para ver si a lo mejor el próximo año podemos hacer un encuentro también con compañeros de allá, de tus alumnos, y que ellos puedan compartir sus vivencias también en relación al continente y a los sueños que tienen para él, para Latinoamérica, para los países. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Les gustaría el próximo año tener alguna clase de intercambio con los compañeros de allá? Sí, estaría bastante Sí, interesante. suena ¿Sí? interesante la idea. ¿Les parece? Sí, Sí, Muy bien, pues. a mí me encantaría la idea, aparte de que a mí algún día de verdad me encantaría ir a Colombia, me parece un país súper bonito y aparte el acento colombiano me parece precioso, me encanta cómo hablan. Sí, sí, eso es una particularidad, Eduardo, acá. Sí. Lo- los chilenos ocupamos muchas coprolalias, ¿ah? Sí, muchos garabatos, decimos. Pero los colombianos, las colombianas tienen una dicción, un vocabulario realmente muy impresionante. ¿Ah? De hecho, tú ocupaste un vocabulario muy especial también, sí, muy variado, sí. Sí, eso se comparte, esa apreciación. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quisiera opinar, no es necesario hacer alguna pregunta, si se quieren despedir. ¿Ah? ¿Alguien quiere decir algo? Damos por finalizado. Daniel, ¿querías conversar algo más para No, cerrar? nada, solamente quería agradecerle nuevamente al profesor por la exposición, porque realmente eso al menos a mí me enriqueció mucho la perspectiva que tengo respecto a los pueblos latinoamericanos y como que cada vez pienso que es como una paradoja. Siento que como que somos tan distintos culturalmente, pero como que nos unen varias cosas, nos une el idioma español, nos une como
nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, la calidez. Hay muchas cosas que no unen y a la vez nos diferencian. Entonces eso me fascina mucho. Muy bien. ¿Alguien más? Ellen también puede, no sé si quiere hacer algún comentario antes de cerrar. Sí, muchas gracias, estuve súper atenta todo este rato. Y nada, solo comentarles que va a quedar después una nota en la página web y también se la vamos a mandar a Ervin y obviamente con toda esta charla grabada para que también lo puedan ver y tal vez replicar de repente a través de sus redes sociales al igual que Ervin. Muy bien. Muchas gracias, estuvo muy interesante, Ervin. Y ojalá se repita el próximo año. Muchas gracias, Ilen. Muchas gracias. Bien, pues. Ojalá podamos, si nos viendo también al tecnológico en nuestras clases. Tú, Helen, si nos puedes acompañar, sería maravilloso, y los compañeros del curso, pues desde luego. Muy bien, pues nos despedimos entonces con esta excelente mañana, bueno, con la preocupación también por tu país, con los mejores deseos en estas Navidades, también para ti, para tu gente. De verdad, un abrazo muy grande, ¿ya? Sí, uno es un ser pequeño, pero a veces esas menciones sirven, ¿ah? Así que a tu trabajo, que tengas un muy buen año, a tus compañeros de allá del tecnológico. Y bueno, yo agradecer a la Universidad Central que me ha brindado una oportunidad maravillosa de dirigirme a tus alumnos. Me siento un poco, ¿cómo explicarlo? Yo venía saliendo de una enfermedad, entonces, pero lo hice con el máximo cariño de hacer esa clase de movimientos sociales, que fue un poco más teórica, ¿sí? Y ahora completar con esta invitación que ha sido realmente de un extraordinario nivel. Así que muchas gracias por aportarnos, por darte este tremendo trabajo, presentarnos esos cuadros, esos relatos que fueron bastante conmovedores. Tiene realmente muchas habilidades también de comunicación como académico. Así que tus alumnos deben estar muy, muy contentos y orgullosos de trabajar contigo. Y bueno, nosotros nos seguimos viendo, así que en cualquier minuto nos mandamos un mail y nos podemos juntar a planificar cosas para el próximo año. Y nos juntamos en esta misma plataforma. Eso, muchas gracias a todos, a todas, y que les vaya muy bien en este día. Nos vemos. Muchas gracias, Que estén José. súper Un bien. abrazo. Chao. 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 Felices fiestas. Hasta luego. Chao. Eso. Chao, jóvenes, señoritas, que estén muy bien. Sí. Chao. Chao, profe. Descansar. Profe, cuídense. Cuídense Nos harto. vemos, Chao, nos profe. vemos la próxima semana para cerrar, ¿ya? Nos Belmont. Nos Belmont, eso, ¿ya? Chao, Nos vemos, Hay profe. que Muchas gracias grabar. por esta mañana. ya pues. Gracias a ustedes. Chao, Ellen, nos vemos. ¿Qué hago Chao, con... profe, que esté muy bien. Dejar de grabar. Tienen que Detengo la grabación? detenga la grabación.